Hola inversionistas, bienvenidos a esta edición de 100 Ladrillos Talks. Vamos a platicar en este jueves financiero de un tema muy importante que tiene que ver con las técnicas, estrategias, métodos para poder ahorrar nuestro dinero. Como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, para mí el ahorro necesariamente tendría que ser un sinónimo de inversión. ¿Y por qué el ahorro tendría que ser un sinónimo de inversión? Bueno, pues nada más y nada menos porque cualquier dinero ahorrado, imagínalo en una cuenta bancaria o debajo del colchón, etcétera, y que no está generando ningún rendimiento, es dinero que está perdiendo su valor con el paso del tiempo, el famoso efecto de la inflación sobre el valor del dinero que hace que si no genera algún tipo de rendimiento, entonces pierde su valor. De ahí la importancia de estar relacionando nuestras decisiones de inversión o nuestras decisiones de ahorro con un ámbito de inversión que va a generar algún tipo de rendimiento. Pero entendemos que antes de poder invertir es muy importante dimensionar algunos métodos que me permitan ahorrar el dinero con mayor eficiencia. Y para eso, el día de hoy, pues vamos a hablar de estos métodos para eficientar mi ahorro. Para empezar, y el punto más crítico que tenemos que plantearnos antes de hablar de las posibilidades de ahorrar o invertir, es ubicarte en esta posición, que en una de estas dos posiciones que yo he mencionado en charlas anteriores, en donde una persona desde el punto de vista de las finanzas personales solamente puede estar en dos ámbitos. El primero es cuando la persona gasta más de lo que gana. Ese es el primer ámbito, estadio, circunstancia en la que se encuentra una persona con independencia de cuál es el volumen, el monto de sus ingresos. Puede ser poco, puede ser mucho. La actitud, la actividad, el resultado es que gasté más de lo que gané. Claro que ¿cómo es posible gastar más de lo que yo tengo? Bueno, porque ese más típicamente está siendo financiado por algún tipo de deuda en particular, que luego ya esa generación de pasivos y deudas todavía empieza a complicar un poco más las finanzas personales. Mira, en el mejor de los casos en este ámbito, solamente gastas todo lo que ganas, que igual es un ámbito de supervivencia financiera, porque pues sea mucho o sea poco, si se va todo, pues al día siguiente estamos empezando desde cero. Entonces, primer ámbito, gasto más o todo lo que genero. Segundo ámbito, gasto menos de lo que gano. Este es un tema importantísimo. Se ha dicho ya en distintos foros, algunos autores de temas de economía personal y finanzas personales ya lo están planteando, la importancia cultural que tiene que las personas dejemos de gastarnos todo lo que ganamos y empecemos a gastar menos de lo que ganamos. Muy bien, ¿por qué gastar menos de lo que ganamos? ¿Por qué tiene que haber un excedente? Bueno, evidentemente, ese excedente que es el ahorro, que en el futuro será, por supuesto, la inversión, y lo vamos a tratar de asociar siempre con inversión para generar algún tipo de rendimiento, es lo que te va a permitir en el largo plazo maximizar la riqueza. Y pues con una buena visión de futuro, probablemente puedas tener acceso a la libertad financiera. ¿Y por qué sería razonable, deseable tener acceso a la libertad financiera? Bueno, porque te da posibilidades, te da ámbitos, oportunidades para que tú te puedas dedicar a lo que más te gusta, para que puedas cumplir aquel sueño que siempre tuviste. Algunas personas que les gusta y que se piensan viajando por el mundo, otras personas que se piensan realizando muchas actividades cerca de la familia, de los hijos y estar cerca de ellos, o escribir un libro, yo qué sé, todos los sueños que una persona puede alcanzar a imaginar, pues por supuesto que se habilitan cuando las propias finanzas personales ya han permitido que una persona pues prácticamente viva de sus ingresos pasivos. Y para poder vivir de los ingresos pasivos necesariamente tenemos que meternos a ámbitos de inversión que empiezan a maximizar la riqueza, y no solo eso, sino que empiezan a crecer la riqueza en función del rendimiento compuesto que también ya hemos platicado en charlas anteriores. Y de ahí la importancia de gastar menos de lo que ganamos para generar esos excedentes. Ahora bien, tú que me escuchas, si estás en un ámbito en donde gastamos más de lo que ganamos, hemos hablado de la importancia de identificar aquellas líneas del gasto de tu proyecto de vida
que no necesariamente son centrales, elementales o fundamentales para el desenvolvimiento de tu propia vida y que podríamos sacrificar ese corto plazo de aquello en lo que estás gastando precisamente por el bien del largo plazo que estamos buscando. ¿Quién va a definir esas líneas del proyecto de vida que podemos eficientar? Pues nada más que tú, nadie más que tú. Yo sería muy ingenuo si aspirara o pretendiera decirte a ti o aconsejarte a ti en qué es en lo que tienes que dejar de gastar si no he podido platicar contigo y conocerte y ver cuál es la circunstancia de tus finanzas personales. Pero yo creo que este principio queda clarísimo cuando nosotros estamos en esa circunstancia tan complicada de gastar más de lo que estamos generando. Toma conciencia de cuáles son las líneas del gasto de las que puedes prescindir y una vez más el beneficio que tendría prescindir de esas líneas de gasto es procurar el beneficio de largo plazo y disminuir un poco el efecto del corto plazo y la satisfacción de deseos o placeres o necesidades inmediatas que nos están poniendo en una situación muy complicada porque no tenemos los recursos para solventarlos. Entonces salimos de ahí y nos metemos al segundo ámbito, en donde definitivamente gastamos menos de lo que ganamos. Ahí ya hay un punto fundamental. Y esto es cultural. No quiero que con esto sientas ningún tipo de ansiedad. Probablemente te encuentras en el primer ámbito, pero por lo menos ya estamos tomando conciencia. Ahora bien, nos vamos al segundo ámbito y con independencia de cuál es mi nivel de ingresos y cómo está configurado mi proyecto de vida, yo solamente logro generar un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Gastar menos de lo que gano y eso genera un excedente. Entonces, cuando tengo el excedente, ya veo qué hago con él. Aquí entramos a los ámbitos del ahorro y, por supuesto, los de la inversión. Y veremos qué métodos me pueden funcionar para poder ir potenciando el ahorro y eventualmente convirtiéndolo en inversión. Pero muy importante cuidar esa fortaleza, esa disciplina de solamente gastar en aquello para lo que nos alcanza. Y aquí me encanta siempre pues retomar los fundamentos de lo que hace ya muchos años, ya varias décadas, aportó Abraham Maslow con el tema de las necesidades, la pirámide de las necesidades de Maslow, que de alguna manera hacía un planteamiento en cómo los seres humanos pues evidentemente aspiramos a ámbitos de trascendencia y autorrealización, buscamos ser felices de alguna manera, pero hay ciertas necesidades que se tienen que ir cubriendo. Él planteó una categoría, ya ha sido cuestionado también teóricamente, de si necesariamente tienen que ser en ese orden, pero yo creo que lo que todos estamos de acuerdo es que para que un ser humano se pueda autorrealizar, pues sí tiene que ir satisfaciendo ciertas necesidades y se tienen que ir haciendo materialmente hablando. No con esto estoy diciendo que la felicidad se reduce a tener dinero para satisfacer algún tipo de necesidad, pero sí estamos conscientes de que hay pues un mínimo de necesidades que satisfacer y donde eventualmente podemos ir creciendo, y por eso él plantea que están en la base pues las necesidades fisiológicas o las necesidades básicas, comer, dormir y luego tener una vivienda, vestido, etcétera. Y ahí partimos de la base y vamos subiendo. Y entonces de pronto están las necesidades de seguridad y entonces sentirse protegido, sentirse cubierto. Y luego vamos hacia las necesidades de pertenencia y nos gusta pertenecer a algún grupo, a algún club, a algún sector, a alguna ideología, etcétera. Y luego vamos avanzando hacia las necesidades de trascendencia y vamos buscando significados un poco más sutiles de qué es para nosotros la vida y qué hacemos en este mundo. Y finalmente las necesidades de autorrealización, en donde ya el propio ser humano está buscando este ámbito de plenitud desde las distintas perspectivas y anhelos de cada ser humano. Entonces, cuando tocamos base con este ámbito de la satisfacción de las necesidades, desde las más básicas hasta las más trascendentales, y de alguna forma lo emparejamos con la necesidad de tener los ingresos, los recursos económicos para irlas satisfaciendo, entonces tiene total sentido hablar del ámbito de las finanzas personales de la persona. Y cuando nos ubicamos en este segundo ámbito, en donde gastamos menos de lo que ganamos,
ya estamos partiendo de una cosmovisión que te da mucha fuerza, te da mucha estabilidad, porque con la disciplina, con la habilidad, con la fortaleza de que tú te vas a asegurar que solamente gastas en aquello que puedes gastar o aquello para lo que nos alcanza, ¿ok? En ese ámbito, entonces sí podemos satisfacer todas las necesidades de la manera como mejor nos convenga. Por supuesto que cada quien de acuerdo a sus medios, pero no aspiramos a más y no es menos feliz el que los está satisfaciendo de una forma versus el que los está satisfaciendo de otra forma. Voy a poner un ejemplo concreto. Yo creo que a la mayoría de las personas nos gusta viajar y eventualmente realizar algún viaje. Bueno, es que hay de viajes a viajes. Podríamos pensar en un viaje a Europa y a París y a Dubái y un viaje espectacular y todo sería increíble. La experiencia de viajar es increíble. Pero de pronto vamos a suponer que de acuerdo a los medios económicos yo solamente puedo ir a una playa que está a 3 horas de distancia de mi ciudad y no voy a ir en avión, voy en autobús y no voy a ver las 20 maravillas del mundo, sino solamente voy a ver esta playita con el mar y me voy a comer un buen cóctel de camarones. Bueno, por mucho tiempo se ha pensado, se ha malinterpretado que el acceso a una experiencia de viaje, como por ejemplo, me fui a Europa a conocer las 20 maravillas, versus solamente pude ir a la playa que está a 3 horas de distancia de donde yo vivo, hace una diferencia en la experiencia como el ser humano lo vive en ámbitos de felicidad y en ámbitos de la forma como disfruto esa experiencia. Y hay estudios con base psicológica muy interesantes que demuestran cómo la dinámica de satisfacción, es decir, la experiencia de viajar, el hecho de yo ya estar con los pies descalzos frente al mar y disfrutar un buen cóctel de camarones, me está aportando esa experiencia asociada al tema de viajar, de despejarse, de vivir este ámbito de la recreación. Y entonces, evidentemente, si yo tengo acceso a otra experiencia de viaje, como es, por ejemplo, ir a Europa, etcétera, claro que viviré cosas distintas, pero aquí viene el elemento fundamental. La noción de felicidad que me aporta disfrutar esa experiencia, que en este caso es la experiencia de viajar, no es muy distinta, estando en un lugar o en otro. Lo más importante es cuál es la actitud con la que te dispones a vivir esa experiencia, cómo te sientes y todo lo que la propia experiencia te va aportando. Entonces, basta tener un amanecer o el ocaso frente al mar con una buena comida ahí en la playa y entonces de pronto ya tenemos acceso a la satisfacción de esa necesidad, que en este caso sería un tema recreativo. Y no estoy diciendo que solamente ir a esta playa cancela o deberías de cancelar la posibilidad de ir a otro viaje. Si los medios económicos te lo permiten y ese es tu anhelo, pues adelante. ¿En dónde está el problema? En la gran mayoría de las personas. El problema es cuando queremos algo, queremos vivir algo para lo que no nos alcanza económicamente hablando, y entonces de por medio nos gastamos todo lo que ganamos y además nos endeudamos y metemos tarjetas de crédito, etcétera, con la falsa pretensión de que ese viaje sí va a valer la pena y va a hacer una diferencia en mi felicidad o en mi manera de disfrutar la vida versus el viaje para el que sí me alcanza. Esta es una reflexión fundamental, porque en todo lo que gastamos hay de por medio este debate y con mucha frecuencia llegamos a pensar que aquello para lo que no nos alcanza, lo que está un poco más caro, porque aquí hay noción de escala, aquí ya no hablamos de si es mucho o es poco, aquí hay personas que pueden ganar muchísimo a la luz de otras personas que ganan menos, pero estas comparadas con otras que ganan mucho más, por el ámbito de referencia subjetiva, también lo ven como menos o como más. Aquí lo importante es cómo lo estás viviendo tú. De pronto esta habilidad de gastar menos de lo que ganamos nos da esa templanza, pone nuestros pies en la tierra y decimos,
¿Cómo puedo diseñar mi vida de la manera más creativa posible para gastar en lo que más me gusta, en lo que más disfruto, para enfocar mis gastos en lo que más me importa de acuerdo a mi jerarquía de valores y a mis intereses en la vida, pero siempre con los medios que yo puedo generar? Si en ese ámbito estás generando además excedentes, ¿ok?, entonces ya nos metemos al ámbito de la generación del ahorro, que eventualmente se convierte en inversión. Y esta reflexión es una reflexión personal que siempre tienes que hacer, porque la sociedad, la tradición, la moda, la cultura, los pares, los amigos, siempre te están haciendo esa invitación a tener, a gastar, a hacer más cosas de las que haces. Y viene el ámbito comparativo, y entonces el de al lado ya tiene el teléfono que yo no tengo, y las propias marcas te van diciendo, ahora cambia de coche, cambia de teléfono, y a todo podemos tener acceso. No tengo ningún problema. Tú gastarás tu dinero en lo que mejor te plazca y más te convenga. Pero siempre ese examen de conciencia individual. Si realmente tengo los medios para gastar en aquello que estoy gastando. Y la conveniencia, por supuesto, la trascendencia de entrar en una dinámica, y tiene que ser una dinámica porque es todo el tiempo y porque está en movimiento este proceso de ahorrar algún porcentaje de lo que genero y eventualmente invertirlo. Muy bien. ¿Cuáles entonces serían estos métodos de ahorro? Pongamos una lista de prioridades. Entonces, los teóricos de las finanzas personales, ¿qué nos dicen? Primero, siempre tener la liquidez necesaria para 1 o 2 meses de vida, digamos, para los gastos inmediatos. Tienes que pagar la renta, tienes que pagar el teléfono, tienes que pagar gasolina, tienes que hacer el súper, la comida, etc. Bueno, evidentemente esa es la liquidez inmediata que cualquier persona necesita para solventar sus gastos. Luego viene un segundo nivel en donde se nos invita a tener un fondo de emergencia. Y entonces el fondo de emergencia equivaldría a 3 a 6 meses del gasto promedio mensual que tú tienes. Y ese fondo de emergencia precisamente se llama así porque es para emergencias. Entonces, en primer lugar, tienes la liquidez inmediata para los gastos corrientes del día a día. Después tienes un fondo de más o menos 3 a 6 meses que puede ser utilizado para emergencias. Alguna cuestión de la salud, se descompone el automóvil, algo que tengamos que hacer, algún imprevisto, y está ese fondo de emergencias. Muy bien, ese fondo se tendría que ahorrar en algún instrumento de liquidez inmediata, casi inmediata, pero ya podría generarte algún rendimiento. Entonces, por ejemplo, muchos recomiendan tener el fondo de emergencia con un vencimiento diario, con un pagaré de vencimiento diario o con un instrumento pueden ser CETES, por ejemplo, también a vencimiento diario, y entonces ahí ya lo tienes el fondo de emergencia. Pero muy importante, no tenerlo a la vista. También el problema de tener dinero a la vista es que hace pues que estemos gastando, porque sabes ahí que tienes 3 a 6 meses y entonces de repente se aparece o se atraviesa por ahí un lujito y te lo das. Y entonces pues se nos va el fondo de emergencia. Entonces separar ese fondo de emergencia con liquidez, pero no se toca, son de 3 a 6 meses del gasto promedio mensual que tú tienes. De ahí para arriba, se recomienda muchísimo tener el tema de los seguros. Esto nos da para una plática completa y hay personas que creen en los seguros y hay personas que no creen en los seguros. Pero partiendo del hecho y del principio de que tú crees en los seguros, ¿qué habría que proteger? Bueno, primero que nada la salud. Entonces hay que gastar en un seguro de gastos médicos. ¿Para qué? Para que en caso de tener algún imprevisto, pues ya eso está cubierto. Y si no tengo ningún imprevisto, entonces pues la salud sigue bien y es lo que queremos y qué bueno. Pero ahí tenemos el seguro de gastos médicos. Se recomienda también, por ejemplo, un seguro de vida. Un seguro de vida toma en cuenta que pues tú estás en tu etapa productiva, según la edad que tengas, pero te haces la pregunta de ¿y qué pasaría si yo falto? Entonces esta pregunta siempre es una pregunta referencial, porque pues cuando yo me muera ya me morí, pero ¿qué le pasa a mis hijos? ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Qué le pasa a mis padres? ¿Qué le pasa a las personas que dependen de mí si yo dejo de estar en esta vida? Entonces esa referencia económica
de si se pueden solventar gastos, de si hay un mecanismo para que estas personas que ahora están sufriendo tu pérdida, tengan que resolver los problemas. Por supuesto que aparece el tema económico. Por eso se recomienda tener un seguro de vida que más o menos les dé de mínimo de 1 año, de preferencia a 5 años o más, para que puedan solventar los gastos promedio mensual que tú aportabas con el fruto de tu trabajo. Y luego ya alrededor de la industria de seguros hay otras cosas que puedes proteger. Se protegen los automóviles, por supuesto, se puede proteger algún esquema de ahorro para el retiro, se puede proteger los bienes materiales como la casa, y también se puede proteger de alguna forma la educación de los hijos, y son mecanismos de ahorro. Aquí sí es muy importante resaltar que cuando hablamos de seguros no estamos hablando de instrumentos de inversión. Claro que si el seguro que yo contrato tiene algún tipo de rendimiento, aunque sea muy conservador, bueno, ya me deja algo, pero conceptualmente no invertimos en seguros para tener rendimientos. Invertimos en seguros para proteger aquellos bienes que son importantes para mí en caso de que alguna eventualidad relacionada con la salud, con la vida, con el retiro, con la educación, con los bienes materiales, se llegue a presentar. Muy bien, una vez que tienes liquidez inmediata, fondo de emergencias y los seguros que cubren los ámbitos más importantes de tu vida, entonces ya podemos hablar que estamos en un ámbito de tranquilidad financiera, un cierto nivel de estabilidad financiera, porque mes con mes estás generando excedentes. Por otro lado, ya están los seguros que cubren cualquier eventualidad. En caso de que algo pase, un tema de desempleo o algún imprevisto, hay 6 meses de fondo para poder subsistir, y el gasto corriente siempre es cubierto por la liquidez inmediata que tú tienes. Bueno, lograr esto, vaya, ya te pone en un porcentaje muy bajo de toda la población, y por eso aspiramos a que más personas conozcan el ámbito de la manera como mejoramos nuestras finanzas personales, y que además nos vayamos directo a la inversión, como en aquella charla que platicamos, cómo irnos desde el sueldo hasta las inversiones, pero aquí estamos hablando del ahorro. Entonces, si logras eso, ya todo lo demás debe de asociarse al ámbito de las inversiones. Y entonces, claro que hay distintos instrumentos que podríamos domiciliar. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, separar el ingreso con cierta periodicidad. Oye, si tú recibes tu quincena cada 15 días o cada mes, o ciertos bonos o el fondo de ahorro, etcétera, cuando tú ya vas teniendo noción de las fechas en las que vamos recibiendo los ingresos, bueno, conviene tener una planeación previa de hacia dónde se va a destinar ese ahorro. Y aquí ya es muy importante que podamos distinguir este tema del portafolio de inversión famoso, que es un concepto que a veces suena muy complejo, pero no es otra cosa de la manera como distribuyo mis ahorros para eventualmente irlos poniendo en los distintos instrumentos de inversión. Y según tu perfil, bueno, pues si es un perfil más conservador, que no le gusta asumir muchos riesgos y donde es susceptible quizás a recibir menos rendimiento, pero que estás tranquilo, que estás tranquila de que el dinero está seguro, bueno, nos movemos hacia instrumentos de menor riesgo. Y entonces ahí están los CETES, y ahí están ciertos fondos indexados que tienen muy buena estabilidad, y están las fibras, y están los inmuebles, como es el caso de 100 ladrillos, que ya puedes invertir desde cualquier monto, etcétera. Y luego hay otros instrumentos que son un poco más agresivos. Expones el ahorro y el dinero a un mayor riesgo, pero estamos esperando buenos rendimientos, y entonces aquí ya está el tema de las acciones en la bolsa, y podemos explorar también cuidando mucho las proporciones y los porcentajes de tu portafolio, las criptomonedas, y podemos a lo mejor invertir en el capital de algún negocio, pero aquí siempre tomando en cuenta que estamos asumiendo un cierto riesgo que eventualmente me va a regresar un rendimiento. Siempre se recomienda un nivel de diversificación que no ponga en riesgo toda la masa patrimonial que tú estás invirtiendo. Por lo tanto, fíjense bien, si hablamos de método de ahorro, no estamos con esto buscando impactar una sola dimensión de las finanzas personales, ni tampoco una sola estrategia. Y
curiosamente a veces las personas nos casamos con una. Es como cuando dices, oye, el dinero abajo del colchón o en la caja fuerte o en el banco, y entonces tenemos solamente una alternativa y decimos todo mi dinero al banco o todo mi dinero a la caja fuerte, o todo mi dinero en las tandas o en las rifas de la tía Chonita, o todo mi dinero en la bolsa, y entonces podemos tomar ciertas decisiones que eventualmente podrían complicarnos. Quizás, y aquí es lo más importante que queremos compartir en la charla del día de hoy, es esta dimensión, es un proceso. Date cuenta cómo es un proceso. Y a lo mejor tú vienes de gastar más de lo que ganas y después te empiezas a equilibrar y luego generas un excedente y luego con ese excedente vas asegurando la liquidez de los gastos inmediatos y luego hay más excedente y aseguras el fondo de emergencia de 3 a 6 meses ahorrado o invertido en un ámbito de liquidez inmediata, porque es para emergencias, y después generas más excedentes y entonces distribuyes los seguros que tú quieras adquirir para estar tranquilo en los ámbitos que quieras estar tranquilo con el tema de la protección, y luego sigues generando excedentes y entonces te vas a un ámbito de ahorro que ya es inversión en instrumentos conservadores que te generan algún tipo de rendimiento, pero que prácticamente el principal está protegido y está generando ciertos rendimientos, y luego finalmente ya nos ubicamos en algo que tiene un poco más de riesgo y que ya te permite jugar y aspirar a tener mayores rendimientos. En todo este proceso tenemos esa habilidad de cuidar el dinero, tenemos esa virtud de no gastar por gastar, y por supuesto tenemos esa visión de no dejarnos llevar por lo que va marcando la moda, la tradición, la cultura y el qué dirán de los que me rodean, sino más bien cuidando el patrimonio que es fruto de tu trabajo y eventualmente entrando en esta dinámica de acumulación, creación y maximización de la riqueza misma en un ámbito de inversiones inteligentes. Bien, pues les agradezco muchísimo su atención y espero que esta charla haya sido de su agrado. Nos vemos más adelante y hasta la próxima.